buenas tardes a todos. Bienvenidos al Centro Venezolano Americano, a esta nueva edición de nuestro ciclo de conferencias americanas, que esta vez viene por el tercer año. Porque esto ya se ha convertido en un programa permanente que honra la literatura como una forma de conocimiento de los pueblos y más de la relación magnífica que existe entre los Estados Unidos y Venezuela, interpretada a través del CBA, porque nuestra idea ha sido estudiar un escritor de los Estados Unidos a través de un escritor venezolano. Hoy, Ana María Velázquez nos va a hablar de Francis Scott Fitzgerald. Vamos a hablar un poco de quién es Ana María, poeta, narradora, investigadora, docente, da clases en la Universidad Metropolitana. Y yo voy a nombrar, ella tiene muchas publicaciones académicas, pero voy a nombrar las que me parecen más relevantes, que es un libro de poesía, Cadaqués, Palacio de Viento. Tiene una novela que se llama Al azar del viento, un conjunto de cuentos que tiene un muy buen título que se llama Creí que me besarías antes de partir. Y Con los ojos abiertos, que son también una serie de cuentos de Ana María. Hoy hablaremos de Francis Scott Fitzgerald, un escritor magnífico, conocidísimo, autor de Gran Gatsby, El último magnate, de Viernes la noche, que de alguna u otra forma, y me parece que inequívocamente se le mete en un grupo muy heteróclito llamado la generación perdida, que de perdida no tuvo nada. Quizás el único que estaba perdido ahí era Henry Miller y le gustaba estar perdido. Muy probablemente, además que esto es digamos, quien bautizó esto de la generación perdida fue Gertrude Stein, y que ni siquiera fue Gertrude Stein, sino fue un mecánico al que Gertrude Stein le llevaba el automóvil. De modo que ya me dirán ustedes cómo un mecánico que repara un automóvil puede bautizar toda una generación de escritores. Que en esa generación también han buscado un poco la paternidad, es decir, como tutoría de un gran escritor americano que es Sherwood Anderson, que la verdad es que, para ser sincero, es decir, Sherwood Anderson era admirado absolutamente por Ernest Hemingway y por Henry Miller, pero no creo que los demás que los han encasillado en esa tal generación perdida hayan sido tan cercanos a Sherwood Anderson. Pero yo los voy a dejar con Ana María porque realmente estamos muy interesados y tenemos mucha ilusión por escucharla y mucho interés porque nos diga su perspectiva sobre Scott Fitzgerald. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al profesor Carl Crispin por la invitación hoy. Todo el año pasado y me encantó este espacio, me encantó tus invitados, me encantó todo lo que estás haciendo acá, tu publicación, y de verdad que es una gran labor que yo aplaudo, porque realmente se trata más que todo de la cultura, de compartir la cultura y de encontrarnos, ¿no? De ese encuentro entre los escritores venezolanos y los escritores norteamericanos. Bueno, yo voy a comenzar hablando, vamos a poner la primera lámina, por favor. Ok, así la titulé yo, F, porque a él no le gustaba que le dijeran Francis, F. Scott Fitzgerald, la pérdida de la ilusión. Resumió su teoría de la escritura con las siguientes palabras. Uno a describir para los jóvenes de su generación, los críticos de la siguiente y los profesores de todas las generaciones posteriores. En el libro sobre la escritura de Scott Fitzgerald están casi todas sus máximas acerca de la escritura y lo pueden buscar. Eso fue publicado por Larry Phillips Ediciones en 1985. Sus obras se enseñan hoy en día en casi todas las universidades y colegios de los Estados Unidos. No solo escribió, sino que quiso compartir con los demás escritores lo que se supone debe ser un escritor y lo que se supone debe ser la literatura. Él tenía madera de profesor, incluso en sus últimos años, ideó una materia sobre la escritura, un taller de escritura que él supuestamente iba a dar en algún momento cuando dejara de escribir la cantidad de cuentos que escribió. Fue el gran autor norteamericano de la llamada era del jazz en los años 20 del siglo pasado y uno de los grandes autores universales de la modernidad.
Con su novela El Gran Gatsby de 1925, marcó el sentir de una época y una nueva forma de escribir. Planteó como tema fundamental en toda su obra la caída de las ilusiones y la imposibilidad del llamado sueño americano, entre comillas. Scott Fitzgerald nació en St. Paul, Minnesota, el 24 de septiembre de 1896 y le pusieron Francis Scott Key Fitzgerald, y esos nombres indicaban el orgullo de sus padres por la ascendencia paterna, que tenía cierta relevancia y aristocracia. Su padre Edward era de Maryland y le gustaban los viejos valores del sur, lo que se llama el sur profundo, ¿no? Ser caballeroso, gentleman. Y su madre, Mary, o llamada también Molly McQuillan, era hija de inmigrantes irlandeses y se enriqueció ese señor como mayorista de comestibles en el mismo St. Paul. Ambos eran católicos. Sin embargo, cuando van a enterrar a este gran escritor, Scott Fitzgerald, no lo pueden hacer por la fe católica porque había sido excomulgado de la iglesia por lo fuerte y transgresor de sus novelas, cosa que fue bastante lamentable. Vivió el tiempo de las grandes épocas, las grandes fiestas de la posguerra, durante la cual la sociedad se dedicó a la despreocupación, a la alegría, al amor, al ocio y a los grandes viajes. Esa década se conoció como los locos años 20 y él mismo la denominó como la era del jazz. Aquellas ansias de vivir y de disfrutar se produjeron después de una guerra muy cruel como fue la Primera Guerra Mundial, entre el 14 y el 18, una guerra de trincheras, en la cual murieron cerca de 20 millones de personas entre soldados y civiles. Y cito, durante aquellos años 20 se desarrollaron numerosos enfoques progresistas sobre materias que afectaban a multitud de aspectos sociales, culturales y artísticos. Se cuestionaron roles, modelos e instituciones tradicionales. Comenzaron a reconocerse los derechos de sectores hasta entonces relegados de la población, como las mujeres y los homosexuales. Se potenció una mayor movilidad social, se mejoraron las condiciones de los trabajadores, se generalizaron y fomentaron nuevas formas de ocio, se expandieron las ciudades a un ritmo que parecía irrefrenable y se potenciaba un urbanismo profundamente transformador. Esto está en la edición de Guggenheim Bilbao, Die Wilden Weisheit. Fitzgerald refleja en su obra esa despreocupación de la gente, la sociedad, y esa imprevisión para el futuro. En especial en ese momento histórico, en los Estados Unidos había mucha riqueza, pero esa riqueza terminaría abruptamente en el año 29 con el crack, lo que se llamó el crack o el desplome de la bolsa de Nueva York, que ocurre exactamente en el año 29, al finalizar la década, y causó una de las recesiones económicas más importantes de toda la historia, no solo en los Estados Unidos, sino también en Europa. Esto se extendió por muchos países y significó pérdidas de grandes capitales, de empleo, de medios de subsistencia, y esto tuvo un gran impacto en la vida íntima de las personas. Fíjense lo que él plantea, que todo proceso social y colectivo tiene un profundo impacto en la vida íntima del individuo. Fíjense, al individuo lo atraviesa la historia del tiempo que vive y del país donde él vive. Lo histórico va a provocar cambios internos, cambios a nivel público, pero esos cambios a nivel público producen ruptura, separaciones y problemas, sobre todo en las relaciones afectivas. Empieza el cuestionamiento en vez del diálogo, la ruptura o la fractura en vez del diálogo. Es igual de importante lo que generó el trauma en el individuo, encuentra Fitzgerald en sus historias, tanto como lo que está ocurriendo en el país. O sea, para él eso es igual. Los tiempos que le han tocado vivir a las personas son importantísimos. Es importante conocerlo y estar al mismo ritmo que ese tiempo, ¿no? Pero no hay que engañarse. Scott Fitzgerald no era un escritor de problemas sociales, al contrario, era un hombre elegante, aristócrata, de gran vivir, de gran modo de vivir, pero sí reflejó esa época porque reflexionaba mucho sobre los aspectos sociales y lo hizo desde una narrativa muy cosmopolita, muy elegante y muy universal,
lo que hace que hasta el día de hoy nosotros podemos encontrar en sus escritos enseñanzas de vida, incluso enseñanzas para el día de hoy. En especial su novela El Gran Gatsby fue su obra maestra. Es una novela fundamental que explica la condición humana ligada a los procesos colectivos y la decepción por la pérdida de la ilusión. Los personajes del autor eran de la alta sociedad norteamericana y se movían en círculos muy exclusivos en Nueva York, en Chicago, o viajaban a Europa para disfrutar de los placeres de la vida, de los restaurantes, del baile, del cabaret, del alcohol, de las drogas a veces, y en general de todo tipo de exceso. Era una gente cuyo mayor empeño era la dedicación casi exclusiva al ocio. Él la llamó The Careless People, una gente que no se preocupaba mucho de nada, sino que se iba a su fiesta y bueno, estaban en su fiesta, más nada. Era la forma en que estas personas tenían de disfrutar la recién lograda libertad después de haber vivido una guerra tan cruenta, ¿no? Era la forma en que ellos pasaban el tiempo para olvidar un poco los muertos, para olvidar las carencias, para olvidarse de todo lo que habían vivido durante esa primera gran guerra. Pero el derrumbe de la bolsa de Nueva York marcó la caída de este tiempo y también la caída del individuo. Junto con el aspecto económico que hacía sucumbir a sus personajes, la misma vida afectiva se hacía insoportable e imposible de mantener. A partir de 1918, y aquí hay profesores de literatura, lo saben, se produjeron muchas manifestaciones estéticas en el mundo, empezando por el expresionismo alemán, la escuela de diseño Bauhaus, el futurismo italiano, el surrealismo francés y la vanguardia rusa. Todas estas vanguardias fueron las que propiciaron el nacimiento de las nuevas escrituras, con Scott Fitzgerald como uno de sus principales representantes. El autor, con esa elegancia que lo caracterizaba y su extrema sensibilidad en el uso del lenguaje, supo captar las tendencias del nuevo mundo que surgía ante sus ojos. Plasmó la movilidad y el cambio también como temas centrales de la existencia y cómo estos afectan todos los procesos humanos. El héroe moderno, el que aparece en el siglo XX, todos nosotros, todas nosotras, hacemos el viaje de la vida tratando de ir al encuentro con uno mismo, ¿no? Pero a la vez el héroe tiene que observar el mundo que le tocó vivir y establecer o un diálogo o un cuestionamiento, como ya les dije. Los protagonistas de Fitzgerald son héroes modernos, o mejor dicho, antihéroes, que a veces se desplazan de un extremo a otro, ¿no? Y entran siempre en descontento por las circunstancias, por la economía, por las crisis que ocurren en el país. Ellos están siempre buscando algo. Si están en un lugar, quieren irse a otro. Si están en una ciudad, quieren irse a otra. Cuando están en esta nueva ciudad, piensan que mejor deberían irse a otra todavía más allá. Que tal región es mejor. Que la fiesta más adelante es mejor. Que en el otro país encontrarán la salvación. Esa movilidad es un indicador de la necesidad de escapar a la angustia que está creando el vacío existencial. O sea, en el fondo esta movilidad y la caída y la pérdida de los sueños nos está ya dando una luz acerca de que existe la angustia. El ser humano está angustiado en esta sociedad moderna y por lo tanto trata como de huir de sí mismo. En el cuento que es muy famoso, Babilonia, otra visita, lo tienen allí. Por ejemplo, su protagonista va a contar en primera persona la vida loca que él vivió en París en la posguerra y cómo esta vida lo llevaría a la muerte de su esposa, que se quedó fuera de la casa llegando de una fiesta y se congeló de frío y murió. Entonces él quedó con la niñita chiquita. Entonces la niña chiquita va a vivir con familiares y él se va a vivir a Praga. Él es Charlie Wells, un ex corredor de bolsa muy prestigioso que quedó en la ruina y tuvo que encontrar este trabajo en Praga como era el lugar. Él intenta entonces recuperar la custodia de Honoria, que así se llama la niña, de unos tíos que la tenían en París. Regresa para llevarse a la niña a Praga y él piensa que, bueno, que él puede hacer una vida de familia, pero no quiere estar solo, tampoco quiere quedarse en París. La muerte de su esposa lo ronda, tiene que irse a la otra ciudad. La movilidad, parece decir el autor, es la única manera de superar entonces la decisión entre el pasado, que también es otro gran tema de él, que siempre nos ronda, y el presente, en el que se están produciendo las verdaderas dinámicas que abruman al individuo.
porque las del pasado pues se quedan ya confinadas a ese espacio, ya no podemos hacer nada, el pasado está allí. Lo único que está abrumando es cómo este individuo está mirando a ese pasado. Y eso obliga al ser humano a la reinvención, que no es otra cosa que la readaptación a la vida. Durante su vida, Fitzgerald escribió muchas cartas a su hija, a su agente literario Harold Auburn, a su editor Maxwell Perkins, a su amigo y colega Ernest Hemingway y a varios amigos que conocía en sus viajes en otras ciudades en las cuales él visitaba. Y en todas esas cartas pueden leerse toda su visión literaria que está ligada a la vida. Para él, literatura y vida es lo mismo. Resulta conmovedor la carta que le escribe Scott a su hija Frances, llamada también Scotty, respecto al proceso de la escritura. Cito, es un trabajo terriblemente solitario y como sabes, nunca he querido que te dediques a él. No obstante, si te decides a escribir, me gustaría que lo hicieras conociendo bien esas cosas que tardé años en aprender. Fin de la cita. Decía que la literatura giraba siempre en torno a los mismos temas, que para el escritor siempre había un monotema. Pero para él dos temas esenciales eran la belleza y la valentía, decía él que era importantísimo. Y eran dos elementos indisolubles porque representan el amor y la tragedia. Todos sus personajes parecen tocados por él. Las mujeres son bellísimas y los hombres viven unas vidas casi al borde del abismo, pero sin miedo, siempre enfrentándola. Otro aspecto importantísimo para él, para ser un buen escritor, era la lectura. Y cito, una última cuestión, y quizás la más importante, es que todo escritor siempre es un gran lector, tanto de obras canónicas y universales como de obras mediocres y paupérrimas. Leer de todo y en cualquier momento, todo aquel que quiera escribir buenas historias debe tener una lectura distinta a aquella que solo quiere pasar un momento agradable. Leer como escritor es desmenuzar la obra, hacer apuntes al margen de la página o en una libreta, encontrar el ritmo, no perder de vista los giros temporales, reflexionar sobre la personalidad del narrador, dar con los detalles que yacen ocultos y que al final son los que marcan la diferencia entre una obra mayor y otra menor. Nabokov lo sabía muy bien. Acariciar los detalles. Fin de la cita. Así afirmaba que la escritura requiere de una organización también, no solamente esto. Él decía, y cito, la escritura es encierro y desprendimiento. Fin de la cita. Fitzgerald se aislaba, se organizaba cuando escribía rodeándose de relojes y agendas. Tenía todo el cuarto lleno de relojes, muchísimas agendas, y colocaba en las paredes de su cuarto notas hechas a mano acerca de ideas que le habían ido surgiendo. El autor escribía caminando, con grandes libretas de papel tamaño oficio, no tenía un escritorio, se caminaba. Mientras fumaba muchísimo, bebía muchísimo también, y hablaba para sí mismo. Alguna de sus secretarias diría que se asustaba un poco cuando lo encontraba en este estado como de mediunidad, como tomado de algo superior a sí mismo, totalmente conversando y hablando con su personaje. Scott Fitzgerald estudió en la Universidad de Princeton, aunque no llegó a graduarse. Abandonó sus estudios para dedicarse a la escritura que había comenzado a practicar desde la universidad. Su carrera literaria desplegó con la publicación de este primer libro, This Side of Paradise, a este lado del paraíso, en 1920. Esta es la novela que capturó el espíritu juvenil de la posguerra y que le otorgó fama inmediata. Ambientada principalmente en Princeton y descrita por su autor como una novela de búsqueda, a este lado del paraíso narra las aspiraciones profesionales y las decepciones amorosas de un joven universitario, Amory Blaine. Fue un gran éxito editorial, así que apenas a los 24 años ya el autor gozaba de fama y fortuna. Debido a que Fitzgerald promovía su ficción como autobiográfica, los primeros críticos que tuvo tendían a pensar que era un escritor juvenil o fácil, un escritor fácil. Pero con el tiempo esta visión fue cambiando a medida que el siglo avanzaba y la decepción fue la moneda de cambio de una sociedad que lo había perdido todo a nivel de productividad económica. El autor se enfocó entonces en el fracaso y la pérdida y dejó de ser considerado el muchachito joven que está escribiendo. Conforme la época del jazz fue quedando atrás, Fitzgerald maduraba como escritor y comenzó a plantear los nuevos retos a los que la sociedad se enfrentaba.
Él supo leer, entre comillas, su tiempo como nadie. De acuerdo a Scott Fitzgerald Society, This Side of Paradise vendió más de 50,000 copias porque las ambiciones frustradas del protagonista, Amory Blaine, se describen como dilemas generacionales. El fracaso en el amor y en la universidad se atribuyen no solamente a deficiencias personales, sino a cambios radicales de la vida moderna que hicieron que los jóvenes de su generación crecieran de golpe. Y cito, para descubrir que todos los dioses habían muerto, todas las guerras se habían librado, todas las creencias se habían tambaleado. Eso es lo que dice esta página de la Fitzgerald Society. Con sus retratos poco favorecedores de adultos y viñetas impenitentes de rituales de iniciación adolescente, que eran la bebida, las caricias, sobre todo en los autos, que eran las más notorias, Paradise dio voz a la juventud de la posguerra al ofrecer un tratamiento realista del descontento adolescente. Al hacerlo, el libro sentó las bases para novelas de transición a la edad adulta del siglo XX como El guardián del centeno. Ustedes recuerdan la novela de Salinger, famosísima, de 1951, o La campana de cristal de 1963 de la conocidísima Sylvia Plath. Obras que como Paraíso se resisten al modelo tradicional de lo que es la novela construida, al negarse a concluir con sus héroes entrando en la edad adulta. Simplemente se quedan siempre jóvenes, forever young. Otra novela importantísima, Los bellos y los malditos. Esta es la historia de una pareja que va más a lo alto de su amor y después terminan en la decadencia más profunda. The Beautiful and the Damned, Los bellos y los malditos, fue escrita en 1922 y consolidó la fama de este joven autor como uno de los principales exponentes de las nuevas narrativas existencialistas. La pareja Anthony and Gloria Page viven en la ciudad, pero quieren irse a vivir a un pueblo en las afueras de Nueva York para poderse dedicar a las fiestas privadas, que era su mayor placer, no hacer nada, el ocio. Y esto lo hacían porque estaban esperando una herencia de su abuelo, el viejo Page. Sin embargo, el dinero comenzó a escasear y Anthony era incapaz de proveer mientras esperaban la muerte de su abuelo. Trató en ventas, no consiguió nada. Trató en la bolsa, no consiguió tampoco adaptarse. No era capaz de hacer nada, sino esperar a que el otro se muriera. Gloria, por su parte, recordando que en su juventud le ofrecieron ser actriz, se atrevió a hacer una prueba de casting, a ver cómo le iba, pero el resultado fue nefasto. Ya por la edad, que no pasaba de los 30 años, era imposible darle un papel protagónico y la ponían en un papel secundario. Esta la humilló y la alejó de esa posibilidad. Así que de vivir en el centro de Manhattan, ir a fiestas, quererse mudar a la casa de campo, estar con los amigos, terminan viviendo en un minúsculo apartamento en las calles más alejadas de la ciudad. Al faltarles el dinero, se automarginan, se alejan de su sueño. Adam quería escribir sobre historia, pero el abuelo se burlaba de esta idea. Le decía, ¿para qué vas a escribir sobre algo que hay tan buenos escritores? ¿Por qué vas a hacer tú con eso? Pues, por supuesto, le faltaba ambición y pues era de esta generación careless people y bueno, no puedo escribir historia, no escribo nada. Con la escasa pensión que reciben del abuelo, se dedican a beber, a ir a salones de baile, a estrendosas fiestas, hoteles de lujo. Un día pagan ellos, otro día pagan los amigos y así van todos los días hasta que pasan 3 y 4 días en la fiesta y un día ya el muchacho está completamente alcoholizado, en pleno deterioro físico y emocional y no pasaba de 30 años. Y Anthony se entera en ese momento que está tan alcoholizado que su abuelo no le da ninguna herencia, precisamente para castigarlo por el estilo de vida que estaba llevando. Entonces entró en angustia, entró en pánico. Lo poco que sostenía el matrimonio, que era la ilusión del dinero, que ahí nos damos cuenta que no estaban juntos ni por la fiesta, ni porque se querían, sino porque estaban esperando la herencia, entonces termina de romperse. Se dan cuenta ahora que la vida es un gran vacío y en común no tienen nada. Han vivido vidas sin propósito y sin sentido. Y Anthony cae en una depresión severa. Al final hacen un juicio, van a los tribunales por 4 años y logran recuperar la herencia y parten a Europa con Anthony ya desahuciado por el alcoholismo y la depresión en una silla de ruedas. Ya tenía todo el dinero, no tenía cómo disfrutar de eso.
Sus críticos han considerado que esta obra está basada en los propios problemas matrimoniales del autor con Zelda Sayer, una joven con la que el autor se había casado apenas a la semana de haber logrado su primer éxito como novelista. Y cito: Anthony y Gloria son elegantes, perezosos, apáticos, tremendamente frívolos, esto lo escribe él, y vanidosos, muy cobardes y clasistas, solo piensan en pasarlo bien, están obsesionados con lo bonito y lo superficial, viven en una especie de burbuja que esconde una enorme insatisfacción y tristeza. Fitzgerald escribía de sus propias experiencias en la vida e hizo novelas y cuentos semi-autobiográficos. Sus protagonistas femeninas siempre se parecían a Zelda, su esposa, y esto trajo muchos problemas a la pareja, puesto que Zelda consideraba que su vida privada era su propia fuente de escritura, ya que ella también quería escribir. Pero por supuesto no tenía la talla del marido, ella quería escribir, pero no al mismo nivel. Sin embargo, Zelda no pudo llevar una vida de escritura porque padecía de enfermedad mental, estuvo internada en muchos hospitales psiquiátricos y además no se dedicaba a la escritura, sino que iba probando distintas formas del arte. Primero probó con la pintura, después el teatro, después la danza, escribió una novela. Decía que no se encontraba a sí misma y de allí sus cambios constantes. Además, al compararse con un escritor tan importante como Fitzgerald, se sentía muy disminuida. Bueno, esto causaba los problemas internos en el matrimonio para escribir 50 novelas, pero por supuesto él vivió muy poco y escribió poco, pero era importantísimo la relación de pareja para él. La otra imagen, Suave es la noche, esta Tender is the Night, en esta novela aparece con más claridad la idea de la movilidad y del fracaso. Se basa en los cambios externos e internos en la vida de una pareja adinerada que va a viajar por Europa. Esta es otra pareja, que no es la misma. Pero eso mismo hizo él con su esposa. Ellos fueron a viajar a Europa, como hacían muchos de sus compatriotas norteamericanos en los años 20, que se bajaban por cientos en los pueblos franceses porque era muy económico el dólar con respecto a las monedas europeas. Tender es de 1934 y la escribe Fitzgerald en la Riviera Francesa durante el tiempo en que vivió entre París y el sur de Francia, en Antibes. Desde finales de los años 20 hasta el principio de los años 30, cuando finalmente es publicada, estuvo viendo Francia y regresando a los Estados Unidos. Tardó mucho en escribirla, puesto que fue la época en la que Zelda sufrió severas crisis nerviosas que la condujeron a sanatorio, una vez en Suiza y los demás en los Estados Unidos. La pareja Diver, Dick y Nicole, son los protagonistas de esta gran historia que muestra la decadencia de un profesional de la psiquiatría casado con su propia paciente. Dick Diver se había casado con una mujer muy adinerada, pero que padecía de enfermedad mental. Este matrimonio, con el elemento añadido del cuidador, entre comillas, que es el que asume Dick hacia su esposa, a la vez que escribe ensayos académicos para ser publicados y atiende a otros pacientes, va drenando la vitalidad del hombre y lo hace caer en problemas alcohólicos. El título aparece en el poema de la canción de amor de Alfred Prufrock, la canción de amor de T.S. Eliot. Ese es su título, cuando el poeta Eliot está en un estado de ansiedad reflexionando sobre su propia vida y su relación con nosotros. El matrimonio viaja a París, va a comprar en París, va a Suiza a esquiar, otra vez se van a Suiza a internar a Nicole, van en barcos por la costa, Dick va a Italia a comer y allí se encuentra con una actriz con la que había tenido algo en el pasado, Rosemary. Está la movilidad física, pero también hay un cambio en la geografía interior en el cual los sentimientos y las pasiones no se sostienen por sí mismos. Esto se refleja en los problemas que sufre la pareja, principalmente por la inestabilidad mental de Nicole, y plantea que las bases de los sentimientos afectivos también se desplazan cada cierto tiempo. Dick, un día cansado por el constante trabajo, siente que junto a Nicole ha perdido su identidad, su fuerza creativa, que lo ha llevado no solo a ser terapeuta, sino a publicar sus investigaciones en una época en la cual estaba naciendo el psicoanálisis, por lo tanto era muy importante el trabajo que él estaba haciendo. Por los problemas constantes con Nicole,
Él se va deteriorando, deja de atender y sanar a pacientes, vende su clínica, deja de escribir y publicar y comienza a beberse medio litro de ginebra por día, más el vino a media tarde y los cócteles antes de la comida. Al final Nicole lo cambia por otro hombre, un británico del mundo muy buen mozo, y Dick regresa a Nueva York a trabajar en mediocres clínicas de pueblos olvidados, perdiendo su casa, sus hijos, su dinero y su fama profesional. Se desmorona el mundo para Dick, pero esta caída no es súbita. Él se da cuenta que comienza en la cotidianidad, que es para el autor el lugar donde se percibe con mayor claridad el vacío de la vida. Recuerda que comenzó por tomarse un poco más de champán en la fiesta, quizás una copa de más, un coñac, algo así en la playa, aquí diríamos un roncito en la playa, 2 copas innecesarias en el bar del Ritz mientras esperaba que su esposa regresara con las compras, y a medida que va tomando y tomando, se va sintiendo paralizado internamente. Se queda sin estamina ante el embate de la enfermedad de Nicole, cambia el ritmo de la novela, deja de preocuparse y cae en el abismo. En esta novela Fitzgerald convierte el viaje de la vida en un gran viaje de pérdida. Traslada a sus personajes constantemente buscando una experiencia cada vez nueva, mientras por dentro se va produciendo la fractura. Su vida personal, marcada por el exceso y las dificultades económicas, porque si bien no llegó a luchar en la Primera Guerra Mundial, sí vivió el gran crack económico del 29, que también fue traumatizante, y una turbulenta relación con su esposa Zelda. Y todo esto reflejó muchas de las tensiones y tormentos en la novela que era sobre la pareja Tyler. Otro de los personajes llenos de una cualidad reflexiva, tanto hacia su interioridad como hacia la visión del otro o de la otra, es Nick Carraway. Este famosísimo personaje es el protagonista de la novela El Gran Gatsby. Se opone a la decadencia, a la despreocupación de la época y se aferra a los verdaderos valores que se parecen mucho a los valores puritanos que llevaron los pioneros a los Estados Unidos. En Gatsby aparecen las 2 caras de la mujer. Fíjense ustedes. Él aquí sí rescata un poco el buen vivir. O sea, lo antepone al mundo de las fiestas y del ocio. Por un lado está la magnificencia del amor, pero también su deterioro progresivo. La belleza en su máximo esplendor y también el mayor deterioro físico causado por los mismos excesos. La capacidad intelectual del ser humano y a su vez el deterioro por la enfermedad. La posibilidad de hacer realidad el sueño, junto con los grandes fracasos que siempre llegan inesperadamente. Dick Diver, el protagonista de Suave en la noche, se reconoce a sí mismo como, y cito, la última esperanza de este decadente clan, dice en la novela. Falla en su intento de recomponer a Nicole y el mundo caótico que vive, y sin proponérselo queda expuesto a las fuerzas oscuras de la existencia que los destruyen. Esta novela es una reflexión existencial sobre la pérdida de uno mismo, las expectativas de los otros, de la pareja, de la familia, de los colegas, de la sociedad. Una sociedad que asigna al ser humano o al hombre, a la mujer, roles preexistentes. Una familia que espera algo de la gente que de repente no puede cumplirlo. Hay también una crítica al mundo moderno que asocia el éxito solamente al éxito económico y sobre todo a lo que se puede mostrar ante los demás. Una crítica social importante. Los ricos en su novela muestran grandes fallos humanos que van desde el incesto a la falta de límites de todo tipo, morales, de adicciones, de vicios. Fitzgerald no es un moralista. Su asociación de la riqueza a la falta de escrúpulos es una crítica al sueño americano o al mismo capitalismo, si se pudiera decir. Afirmó que estos son ideales que exigen sacrificios emocionales imposibles. Vivir así es imposible para él. El argumento de la novela toma elementos de su propia experiencia cuando su esposa Zelda tuvo que ser internada en un sanatorio en Suiza, en la clínica Prangin, en el año 30, a los 30 años de edad. Ella quería hacerse bailarina de ballet y triunfar en ese campo, y estaba muy mayor para ser bailarina de ballet de carrera. Entonces empezó a entrenar durante horas y horas y esto la dejó exhausta. Hizo una gran crisis nerviosa en París y fue ingresada en una clínica francesa al principio, pero esa era una clínica para desintoxicación por el alcoholismo. Y sus médicos pronto detectaron algo más grave.
Fue trasladada a Suiza y diagnosticada con esquizofrenia. En la novela Dick Divers, su protagonista habla de tratamientos y de cuidados que se llevaban a cabo en los sanatorios en esa época, tomado de la misma experiencia de su esposa. Pero finalmente, tras varias hospitalizaciones, Zelda y Scott se tuvieron que separar. Él hacía muchísimo dinero con sus cuentos. Llegaban a pagarle hasta $4,000 de la época, y yo busqué la inteligencia artificial y me dijo que eran $75,000 de hoy en día. O sea que era muy buena plata y hacía quizás 12 cuentos al año, vendía muy bien su obra. Fitzgerald escribió un total de 160 cuentos, aunque no todos fueron pagados tan generosamente, fue un hombre muy adinerado. En una época en que un Chevrolet Coupé valía 650, tú también lo pregunté en la inteligencia artificial. Además contaba con los royalties de sus novelas y sus guiones de cine que vendía en Hollywood. Y se produjeran o no se produjeran, él los cobraba igualito. O sea que tenía medios con que llevar ese alto nivel de vida. Fitzgerald falleció en 1940 en Los Ángeles, California, apenas a los 44 años de edad, mientras trabajaba como guionista para las grandes superproducciones cinematográficas, dejando un legado literario que influiría profundamente en generaciones posteriores de escritores. Dejó una novela inconclusa que fue publicada post-mortem por sus editores, The Last Tycoon, El último magnate. Y sí, Scott Fitzgerald murió creyéndose un fracaso. Los obituarios eran condescendientes y parecían destinados al olvido literario. La primera fase del resurgimiento de Fitzgerald no describe adecuadamente el proceso que tuvo lugar entre 1945 y 1950. Para 1960 ya se había consolidado entre los grandes escritores estadounidenses. El Gran Gatsby era una obra máxima que examina seriamente el tema de la inspiración en un contexto estadounidense y que define la novela clásica estadounidense. Él, cuando ya se iba a morir, fue a buscar, porque él está haciendo un curso de escritura, él fue a buscar, a comprar el libro en varias librerías en Los Ángeles y no encontró el Gran Gatsby. Y la gente le preguntaba, pero eso no lo escribió un señor del siglo pasado, algo así, nadie sabía. Entonces él se sintió muy mal y pensó, bueno, de mí se olvidaron, entonces yo me pongo a hacer mis guiones de cine, y él pensó que había fracasado. Sin embargo, en la década posterior a su muerte, ya ustedes van a ver, porque les voy a contar el cuento completico, lo que pasó, se llenó de lectores de su obra y él fue muy, pero muy popular, y también de críticos, se hizo mucha crítica sobre su obra. O sea que él fue muy famoso en vida y fue muy famoso después de muerto, pero hubo un tiempito en que él se sintió también fracasado y por eso quizás escribía tanto sobre el fracaso. Zelda Fitzgerald, que es Zelda Sire, se casó con Scott el 3 de abril de 1920 en la Catedral de San Patricio, en Nueva York. Esta mujer había nacido el 24 de julio de 1900 en Montgomery, Alabama. Su vida fue marcada tanto por la lucha por la independencia en una época en la cual las mujeres enfrentaban muchas limitaciones, como por la lucha contra la enfermedad mental. Ella tuvo esas dos luchas. Zelda y Scott se convirtieron en la pareja más glamorosa de todos los tiempos. Vivieron en Nueva York, en París, en Baltimore, y Scott también terminó viviendo en Los Ángeles. París fue la oportunidad de los Fitzgerald de rodearse de otros escritores como Ernest Hemingway y de vivir el mundo de las fiestas interminables. Su relación fue intensa y tumultuosa, marcada por el éxito literario de Scott y por las luchas personales de Zelda. También luchaban contra el alcoholismo de Scott. Zelda escribió una obra de teatro y una novela, Save Me the Waltz. Esta la escribió mientras estuvo internada en un sanatorio mental. Era una especie de autobiografía que fue publicada en 1932 y refleja sus propias experiencias con la enfermedad y su relación con Scott, así como su deseo de ser reconocida como escritora en su propio derecho. La obra aborda temas como la identidad, la locura y la búsqueda de libertad. A los 30 años quiso hacerse bailarina, como ya les expliqué, y ese entrenamiento tan fuerte la dejó exhausta y hace su primera crisis nerviosa. Ella estuvo también en Baltimore, en Maryland, en el hospital Sheppard Pratt
donde pasó muchos años, y en el hospital de Asheville, en Carolina del Norte, donde pasó el resto de su vida. Y ese fue el lugar donde ella fue ingresada casi constantemente y la daban de alta, volvía a vivir en casa de su madre, se regresaba, ya estaba separada de Scott. Pero finalmente regresó en 1947. Trágicamente, Zelda falleció carbonizada en un incendio en ese hospital el 10 de marzo de 1948, junto con otras 8 pacientes. Tenía apenas 47 años. La habían dejado encerrada en una habitación con llave por fuera porque le iban a hacer un tratamiento en la mañana para que se tranquilizara. Se prendió un fuego en la cocina durante la noche y este fuego subió por las tuberías externas y entró en las habitaciones de todos los pacientes. Los bomberos hicieron lo que pudieron para rescatar a la mayoría, pero la habitación de Zelda era inaccesible porque también la ventana tenía barrotes. Entonces era imposible rescatarla. Zelda Fitzgerald fue una figura muy compleja y también talentosa, a pesar de su enfermedad y sus constantes choques con Scott. Por lo demás, su tema de escritura pues sigue siendo proyectos altamente creativos. Los primeros biógrafos de Fitzgerald tendían a representar a Zelda como una carga, a veces como una musa, pero como una carga para el escritor. Se hizo mayor con la publicación en 1964 de París era una fiesta, de Ernest Hemingway. Él la retrata, él odiaba a Zelda, y la retrata como una bruja que descarriló la carrera de su marido, una bruja caminando por París, buscando al marido. Sin embargo, en la biografía de Nancy Milford, que recomiendo leerla en 1970, se llama simplemente Zelda. Ella es un símbolo del arte frustrado, que es otro gran tema del feminismo. Fíjense, ese tema hace eco en muchas feministas, porque muchas mujeres que quieren ser artistas no pueden llegar a ser artistas, ni pueden establecerse como artistas, precisamente por las luchas que enfrentan las mujeres de aceptación de su parte creativa. Es muy difícil para la mujer ser aceptada en su parte creativa sin que la llamen como Hemingway, esta es una loca, esta es una bruja. En los últimos años los académicos han enseñado y escrito sobre Save Me the Waltz, que con más frecuencia, y hay exposiciones de la obra de Zelda que viajan regularmente por los Estados Unidos. Esta historia de esta pareja sigue fascinando a académicos y al público en general, y ha inspirado muchos ensayos, películas y documentales. Él escribió muchísimos cuentos. Flappers and Philosophers es uno, de un libro de cuentos, y esa es su primera edición, ¿no? Muestra a las mujeres jóvenes, las Flappers, que eran las mujeres vestidas de los años 20, pelo corto, muy atrevidas, labios muy pintados, ojos muy maquillados, y muestran el cambio de la posguerra, ¿no? Este incluye cuentos, este volumen, como El diamante tan grande como el Ritz y El curioso caso de Benjamin Button. En ellos se mezcla la crítica social con el uso de lo fantástico y lo simbólico. También está All the Sad Young Man, que fue también otro volumen de cuentos más maduros y melancólicos, donde él hace referencia al desencanto de una generación que tuvo que vivir una primera guerra mundial, una caída económica importante y todavía tenía que soñar. Pues no, ya no soñaba. Resalta de estos cuentos Winter Dreams, considerado un primer esbozo de Gatsby. Fitzgerald siempre se consideró un novelista, pero fue un soberbio escritor de cuentos, eso es indudable. Sus cuentos apreciados y populares tienen valor por sí mismos, pero a menudo los utilizó como campo de prueba, borradores, ensayos, un primer espacio para ideas y descripciones, personajes, lugares y elementos para utilizar en las novelas. Otro aspecto en el que destacó fue como guionista de Hollywood. Los estudios llegaron a pagarle $1,000 semanales para que fuera profesor de guiones. También le pregunté a la inteligencia artificial y $1,000 semanales equivalen a $16,000 al día de hoy como profesor de guiones. Y después cobraba por cada guion $15,000 de aquella época, que equivalen, de acuerdo a la inteligencia, a $240,000 al día de hoy. Era un trabajo arduo del cual el autor se quejaba porque le quitaba mucho tiempo para la escritura, pero que le proporcionaba los medios para sostenerse. Vivió en los tiempos difíciles de la década de la presión económica de los 30 en los Estados Unidos,
en Estados Unidos y es obvio que se sacrificó como novelista para poder subsistir, eso es obvio. El autor se preguntaba por las fuerzas que atraviesan la existencia, fuerzas ligadas a la cultura y a la historia norteamericana como fuente de las desgracias personales. Y cito, desde la pobreza de los tiempos de la depresión hasta cuestiones de raza y derechos civiles, costumbres regionales, perspectiva y cultura, tales cuestiones públicas e históricas se mezclan alguna vez con los asuntos personales de Fitzgerald. Esto lo dice Anne Margaret Daniel en el libro Cuentos de enero del 2017. La increíble historia de Benjamin Button, esa fue llevada al cine, causó bastante conmoción, que se basa en una, eso fue Brad Pitt, que hizo, sí. Se basa en la extraña vida de un hombre que nació de 70 años y que poco a poco iba rejuveneciendo hasta llegar a ser un bebé. Él la basó en la idea de que el hombre o la mujer es más inteligente y sabio al final de su vida, pero es cuando menos necesita ser sabio, ya no voy a decirle de nada. Y la mejor etapa es la juventud, que es cuando debería ser sabio. Y él dice que la mejor etapa es entre los 20 y los 30. Pero en los 20 y los 30 lo que pasa es que la gente no conoce nada de la vida y por lo tanto se pierde en fiestas, en parranda, en amores pasajeros, porque es poco lo que el ser humano sabe hacer todavía en esa década, ¿no? Es una ironía que nace en la escritura de la modernidad, es el elemento irónico, ¿no? Y es paradójico de lo injusta que puede ser la vida, que cuando más necesita la sabiduría no la tiene y cuando ya no la necesita, entonces tiene muchísima sabiduría que dar. El archivo de Scott Fitzgerald muestra su manuscrito mecanografiado. Él escribía en mano, después las secretarias lo pasaban, pero él se la pasaba corrigiendo, incluso después de publicado seguía corrigiendo. Tenía las notas al margen y se encuentran hoy en la biblioteca de la Universidad de Princeton. Todos los recuperaron. Hay digitalizaciones y están al alcance de investigadores y editores de su obra. Como fue un escritor profesional, se dedicó de lleno al trabajo con el lenguaje, la sintaxis y el estilo, además sus argumentos, y por lo tanto escribía mucho, corregía muchas veces la misma historia. Han pasado más de 100 años desde que Fitzgerald escribió y aún estas notas y correcciones en su manuscrito interesan porque aportan mucho a los estudios literarios. Uno de sus cuentos perdidos, porque también tuvo unos cuentos perdidos, quedó en manos de los albaceas de su herencia. Ese se llama El Pagaré. En el 2018, la Beinecke Library de la Universidad de Yale compró este manuscrito original y mecanografiado por $194.500. No le tuve que preguntar a la inteligencia artificial. Y por supuesto ya se puede leer, ya está al alcance de todo. Fitzgerald es ampliamente conocido por esta obra, El Gran Gatsby. Y con esta obra voy a culminar, es una crítica al llamado sueño americano. A través de los ojos del joven narrador Nick Carraway, el autor explora temas como la ambición, el amor imposible, la transgresión amorosa y la superficialidad de la alta clase social. El autor observó que la esperanza es una utopía en las sociedades complejas actuales y que el ser humano se aferra siempre a esas utopías irrealizables porque está en su naturaleza humana desear el logro, sea el éxito social, sea el amor, sea lo económico, pero siempre va a buscar el logro. Entonces siempre se va a montar en una utopía. Y es, por tanto, una de las grandes novelas existenciales del siglo XX. Ya no hay dioses que puedan ayudar a Nick Carraway ni a Jay Gatsby, y solo tendrán que navegar las aguas del conflicto. Gatsby para terminar siendo tiroteado en su propia piscina en su mansión, y Nick haciendo una toma de conciencia sobre la inutilidad de la esperanza. El Gran Gatsby narra la historia de ese misterioso millonario Jay Gatsby y su obsesión por Daisy Buchanan, una novia que tuvo en el pasado. La luz verde al otro lado de la bahía que Gatsby observaba cada noche en el embarcadero de la casa de su gran amor, Daisy, y que él interpretó como un signo positivo para retomar su relación, no era más que una mentira que se había dicho a sí mismo durante años. Cuando hubo hecho mucho dinero por medios no de todo lícito, Gatsby compró una mansión en la bahía de West Egg, en Long Island, el lugar de recreo de la aristocracia neoyorquina, justamente frente a la casa de Daisy, que lo había rechazado hacía unos años por ser pobre. Daisy ahora estaba casada con el muy rico y arrogante Tom Buchanan,
un hombre de negocios y deportista que se la pasaba en la cancha de polo o en las canchas de golf o cenando en los restaurantes de Nueva York o yendo de fiesta en fiesta sin hacer mucho más en la vida, puesto que de su fortuna se ocupaban sus administradores. Un día llega Nick Carraway, que es primo de Daisy, recién graduado de la universidad, y iba a trabajar como broker en una casa en Nueva York, y todo cambia. Al conseguir una modesta vivienda en Westside, pronto Nick se ve invitado a fiesta y arrastrado a la compleja situación que le presenta Gatsby. Su bondad y generosidad de espíritu no lo hace rechazar a aquel hombre de quien se rumoraba que provenía de los bajos fondos. No lo hace porque él no juzga a los demás. Su padre le había dado este consejo de vida y él se había quedado con este consejo como buen caballero que era. Cito: cuando sientas ganas de criticar a los demás, recuerda que no todo el mundo ha tenido las mismas oportunidades que tú tuviste. Fin de la cita. Es decir, no se debe juzgar a la ligera. Debe esperarse a ver lo que no se puede ver a primera vista. Y en Westside nada es lo que parece. Todo cambia, todo se ajusta en el camino. Lo que era importante deja de serlo al otro día. Lo que se ama se pierde de súbito. La vida nunca da marcha atrás. La gente se engaña pensando en un futuro mejor, pero este nunca llega. Y si llega a causa de otra decepción, porque eso no era lo que se quería. Pero es que esto no es lo que yo estaba buscando, pero ¿cómo es posible? Bueno, eso es lo que hay. Entonces se dedican a bailar, a beber, a drogarse. Andan decepcionados, ¿no? Entonces, esta época, que es la era del jazz, sirve como teatro de la tragedia moderna. Hay un elemento autobiográfico en esta novela. Y cito esta vez a Fitzgerald porque él hizo, igual que Faulkner, analizaba sus propias novelas. La idea entera de Gatsby versa en torno a la injusticia que supone que un hombre joven y pobre no pueda casarse con una chica adinerada. Este tema reaparece una y otra vez en mi obra porque sencillamente lo he vivido. Él se enamoró de una mujer en Princeton, una tal Ginebra King, que era toda una belleza y un símbolo del éxito. Su padre era muy rico, un banquero rico, pero él fue a una fiesta y escuchó a una señora hablando detrás de una cortina que decía: este muchacho sí es tonto, nunca un hombre pobre debe enamorarse de una mujer rica. Bueno, y de ahí para adelante escribió esta gran novela, que es nada menos que uno de los pilares de la literatura norteamericana. Así que cuando hablemos de la fiesta, fijámonos bien ¿Dónde vamos a hablar? ¿De qué hablamos? Aquí hay una denuncia sobre la imposibilidad del amor en un mundo regido por el materialismo. El romanticismo ya no es posible. Gatsby, a pesar de darse cuenta de que Daisy tiene otra opción de vida, insiste en que ésta se divorcie y que junto con la niña que tiene se vaya con él y se case. Así podrán culminar lo que él creía haber sido una gran historia de amor. Pero al final Daisy no deja a su marido, Tom Buchanan, y se marchó con él cuando terminó el verano. Se van a Europa, se van a ir a los juegos de polo con los caballos y tal, dejando un gran lío criminal detrás de ella, del que resultó acusado Gatsby. Vuelve a plantear Fitzgerald que la vida es movimiento constante y que la gente no se preocupa lo suficiente por los antiguos valores del arraigo y la continuidad. Pronto sus personajes olvidan sus metas en la vida o cambian de parecer. No saben estar en ninguna parte. Llegan a un hotel, se van del hotel. Van al cine porque había aire acondicionado, pero cambian de parecer a última hora. Miss Baker, una joven y adinerada chica de sociedad que es tenista, va del club a la fiesta y de allí a los restaurantes y no le interesa hacer nada más y mucho menos fundar un hogar. Este personaje en el fondo está tocando un tema de emancipación femenina que está como comenzando a verse en la obra de Fitzgerald, ¿no? Le compran un perro a Myrtle, que es la amante de Tom Buchanan, y después no saben qué hacer con el perro, ¿no? Si botarlo, dejarlo, abandonarlo. Ofrecen un auto a Wilson, el mecánico nunca le traen el carro. Los personajes dejan todo sin terminar o lo hacen de forma desordenada. Esto es lo que el autor llamaba The Careless People, y expone que el código moral colectivo estaba alterado por la política, por la economía, por el fin de la guerra. La laxitud de las costumbres y el descuido provenían justamente de la necesidad de evasión constante que alejara el pesimismo y la constante pensar o rumiar sobre los desastres que estaban ocurriendo. Critica la ceguera y la superficialidad de la sociedad de la época y hace un llamado de atención que sirve para cualquier época. Atiendan a sus sueños. ¿Quieren que se haga realidad? Entonces trabajen para él. Atiendan a sus sueños, construyan un plan de vida, trabajen con lo que tienen,
No se queden dando vueltas constantemente sobre el pasado y no se queden en el Valle de las Cenizas, que es un lugar lúgubre y sombrío donde descargan todos los desechos tóxicos que aparece en la novela, metáfora del lugar psíquico donde habita toda sombra individual y colectiva. Fitzgerald no tenía mucha confianza en los cambios que se estaban produciendo en los Estados Unidos en los años 20 y pensó que estos acabarían en una crisis, como de hecho ocurrió en 1929. Pensaba que la sociedad no tenía la fuerza suficiente para mantener un estilo de vida productivo, pero poco realista en cuanto a las metas, y que se volverían a meter en créditos, en proyectos irrealizables, para al final volver a repetir una y otra vez la misma crisis que ataca a los Estados Unidos periódicamente. Esto lo dice él de su reflexión sobre la sociedad. Al final de la novela, en estos famosos párrafos de cierre que todos deben leer, él utilizó la imagen de golpearse siempre contra la misma ola, una y otra vez. Cuando Nick observa el fluir de las aguas de la bahía contra la orilla, y cito pedacitos que es famoso en los Estados Unidos. Así seguimos, golpeándonos, barcas contra corriente, devueltos sin cesar al pasado. Fin de la cita. Sin darse cuenta de que ya todo pasado es imposible de recuperar y de que todo sueño se pierde, como Gatsby había perdido el amor de Daisy. Cito: había hecho un largo camino hasta que el césped azul y su sueño debió parecerle tan cercano que difícilmente podría escaparse. No sabía que ya lo había dejado atrás, en algún sitio más allá de la ciudad, en la vasta tiniebla donde los oscuros campos de la República se extienden en la noche. Es decir, que es un error ancestral, arquetipal, y que proviene de la misma fundación de la República. Eso no hay nada que hacer. Nick Carraway, este gran personaje, protagonista del Gran Gatsby, es uno de los personajes más importantes de la novela existencial norteamericana del siglo XX. Él no va a sufrir el hundimiento del mundo, pero verá el fracaso y la posterior muerte de su amigo Gatsby. Será un espectador pasivo de un drama inevitable y será él con el que se quede con el amargo sabor de la decepción. Así adquiere una visión profunda y sabia de la existencia y de la precariedad de los sueños. No se engaña, entiende el proceso de la neurosis, es decir, repetir siempre lo mismo, el sinsentido de la vida, y sigue insistiendo en que había que llenar la vida de otra forma. Y cito: Gatsby creía en la luz verde, el futuro orgiástico que año tras año retrocede ante nosotros. Pero no importa, mañana correremos más a prisa, extenderemos los brazos más lejos, hasta que una buena mañana. De esta manera seguimos avanzando con laboriosidad, barcos contra la corriente en regresión sin pausa hacia el pasado. Fin de la cita. Nick se da cuenta de que ningún otro tiempo nos pertenece por completo, sino el aquí y el ahora, el presente, y que si basamos nuestras acciones en experiencias y expectativas del pasado, vamos directamente al fracaso, pero igualmente siempre el pasado nos llama, con su sugerente misterio. Scott Fitzgerald, lo voy a leer pedacito en inglés, un pedazo en español. That's the whole burden of this novel, dice él. Esta es el meollo de esta novela, la pérdida de las ilusiones que da tanto color al mundo que a usted no le importa si las cosas son verdaderas o falsas por la ilusión, siempre y cuando ellas sean parte de un mundo mágico. La vida y los sueños son cambiantes y siempre estaremos ante la sombra de lo nuevo, como afirma Nick en su monólogo final, cuando recuerda la llegada de los primeros colonos a las nuevas tierras americanas. Un monólogo por demás de gran hermosura que coloca la naturaleza en primer lugar por sus posibilidades de renovación constante y donde hace una crítica ecologista a la destrucción de esa naturaleza, de esos ciclos naturales que se van dando en la vida para construir ciudades donde lo que se va a vivir son pérdidas de tiempo y sueños sin sentido. Nick no puede convencer a Gatsby de que regrese de ese pasado. Cuando se produce la muerte de este último, Nick se llena de tristeza y hace una profunda reflexión sobre la necesidad de alejarse de la metrópoli y de salir de sus sueños superficiales y sin base. Es hora de volver a casa, es hora de volver al oeste. Y este es el famoso Go West,
el llamado que hace Fitzgerald a todas las generaciones posteriores, como metáfora de la vuelta a los verdaderos valores norteamericanos que llenan de sentido la existencia. A las frívolas y superficiales Nueva York y Long Island, el autor opone una tierra virginal y pura en las entrañas de los Estados Unidos, donde la naturaleza coexiste con el ser humano y donde se dan los procesos de vida básicos y sin complicaciones y de forma natural. Hay un lugar imaginario e ideal que es el oeste norteamericano, las tierras que fueron las primeras que dieron riqueza y fortuna a los pioneros. El oeste va a representar el verdadero vivir del norteamericano, un mundo casi pastoral que se extiende más allá del río Ohio, donde todos pertenecen en el fondo. Es reminiscencia de una simple vida y cada día nueva, bañada por el esplendor de la naturaleza y el sol de los atardeceres. 5 años después de la muerte del autor, en 1944, un consejo de ediciones de libros para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos imprimiría 155,000 ejemplares del Gran Gatsby gratuito para los soldados que fueron a la Segunda Guerra Mundial. Cada soldado lo pasaba a otro y luego a otro, por lo que se calcula que la novela la leyeron cerca de 1 millón de lectores. 2 años después del fin de la guerra, había 1,5 millones de personas estacionadas en el extranjero que no habían regresado a casa y leían a Fitzgerald, leían el Gatsby. Se convirtió en la novela norteamericana por excelencia, la del sentir nacional. Con este planteamiento, Fitzgerald retoma la fe y la reconstrucción. El plan de vida va a reducir la complejidad ante los sistemas políticos inadecuados y va a proveer de un criterio para tomar decisiones. Cada individuo tiene la posibilidad de estructurar su propia biografía. Esta no viene dada por las acciones de su antepasado ni por el aprendizaje familiar. El ser humano es libre y a la vez responsable de hacerse a sí mismo, de acuerdo a cada etapa de la vida que esté viviendo. No está pidiendo el autor aislarse del contexto social, sino limitar este afuera sobre el plan de vida de cada uno. No es salirse de los grupos de WhatsApp, ni aislarse de las redes sociales, sino entrar en diálogo con este afuera, sin dejar que este trastorne los planes personales y distorsione los criterios. Es necesaria la regulación de la vida. Los roles devienen en cada etapa y lo importante es adecuar las expectativas a cada rol que vamos a vivir en cada época de la vida. Así el curso de la vida es aún más predecible y esto reduce la angustia, que es el gran problema de la existencia. El funeral de Gatsby ya marca un fin y Nick hace todos estos rituales de cierre, quema los bonos de Gatsby, las cartas, quema todo el pasado, para poder simbólicamente comenzar a vivir una vida propia. Nick recupera la fe perdida y va a intentar de nuevo hacer un mundo a su medida y no de acuerdo a los roles de la época. Nick, en su monólogo final, se refiere al error inicial, el mismo que aparece en la tragedia griega. Pero del caos, Nick pasa a la paz y puede darle ahora sentido a la existencia. Ese verano lo marcará profundamente y lo transformará tanto que renunciará a su trabajo como broker y regresará al Midwest, al ordinario de su vida familiar, y dejará de perseguir sueños falsos uno tras otro. El mismo Fitzgerald al final de su día le escribe a su hija Scotty, sintiéndose un héroe caído en desgracia, y cito: "No soy un gran hombre, pero a veces creo que el aspecto impersonal y objetivo de mi talento y los sacrificios que aún en pedazos hago por conservar su valor esencial tienen una especie de grandeza épica". Bueno, y con esto quiero terminar la ponencia sobre Scott Fitzgerald. Muchísimas gracias, Ana María. Tardaste 1 hora 7 minutos. Y cuando hablaste de Patricia Highsmith el año pasado, tardaste 1 hora exacta. O sea que mide muy bien el tiempo. Regulas muy bien la vida en esos términos didácticos fitzgeraldianos. Quiero decir algo antes de darle la palabra a los presentes. Bueno, este es un comentario al pie de página a propósito de lo que decía sobre Tender is the Night. Yo creo que 2 copas en el bar del Ritz nunca son innecesarias. Todo lo contrario.
Pero quería un poco que hablaras, porque digamos que veo que fuiste muy defensora de Zelda, y está bien. Pero Hemingway no pensaba lo mismo, como tú bien lo has dicho. Zelda, mucha gente ha dicho que manipulaba precisamente a Scott Fitzgerald, incluso antes de casarse se cercioró de que tuviese suficiente dinero para mantenerla, porque Scott Fitzgerald llegó a vivir en un cuarto de un hotel de Nueva York. Y lo combinaba también a escribir historias cortas que publicaba en esas revistas que le pagaban también, porque claro, era un pago inmediato y muy bueno, de modo que sería bueno que hablara, si puede, de esa supuesta manipulación de Zelda. Hace poco el New Yorker sacó justamente un artículo sobre Scott Fitzgerald hablando de estas visiones multitudinarias del ejército de los Estados Unidos, y me parece que el artículo del New Yorker es un poco injusto porque un poco, es decir, digamos que pasa la fama esta de Fitzgerald en estas ediciones multitudinarias cuando, bueno, la verdad, ya era un autor bastante conocido que ganaba, bueno, un autor no es bueno porque gane dinero, pero en el sentido de que esta fama llevó a Fitzgerald, digamos, al reconocimiento como escritor y también, bueno, al desahogo económico, por hablarlo de alguna forma. Sí, incluso ella era criticada por eso, porque los gastos del sanatorio eran muy altos, los tratamientos médicos, y tenía que estar interna. Ella incluso hizo intentos de suicidio. Entonces, de alguna forma, quizás había manipulación en el sentido, Carl, de que las personas, las mujeres en los años 20 no tenían muchos derechos. Ellas tenían que buscar la forma de sobrevivir en la vida. Y con esa enfermedad tan grave, pues me imagino yo que le pediría escribe para que te paguen. Ella cuidaba mucho y repasaba con él las escrituras incluso. Y le cambiaba personajes, le daba cartas que había escrito antes y le daba partes que ella misma había escrito para ayudarle con los cuentos. Yo no creo que sea una manipulación como diabólica, ¿no? De que escribe porque me tienes que pagar el tratamiento, sino que era como algo, como una especie de supervivencia de los dos, porque creo que en el fondo hacían una pareja interesante, ¿no? Y creo que en el fondo, yo también discutiendo esto con un profesor de literatura, y le dije, esta es lo que era de esta mujer todo el tiempo, no, este hombre no podía escribir con tanta tranquilidad, porque todo el tiempo que si gritaba, se tiraba, prendía la ropa en el segundo piso, hacía aquello, se trataba de suicidar, él no podía escribir. Me decía, bueno, a lo mejor es que gracias a ella él puede escribir, porque ella lo llenaba de la parte creativa y la necesidad de producir para los dos mantenerse, y tenían una hija además, entonces tenían que trabajar los dos. Él incluso llega un momento en que tuvo como una especie de, no decir amores, pero como que se encantó con una actriz de Hollywood, y ella lo supo. Y cuando le reclamó, le dijo, pero al menos ella está haciendo algo. Y si a mí me pasa algo, tú te quedas en la calle. Tú te quedas en la calle. Tú no haces nada. Y yo no tengo tanto dinero como para mantener este estilo de vida por años. O sea, el día que yo me muera ya se acabó todo esto, esta producción de dinero. Entonces, de alguna forma, ella trataba como de mantener dentro del hogar ese trabajo constante de él para que él produjera. Fíjate también interesante que ella, cuando él muere, él le quedan por pagar los derechos del último magnate que estaba siendo publicado por Perkins, su mismo editor de siempre, que compró los derechos y bueno, lo terminaron como pudieron y lo publicaron. Esos derechos de esa novela y unos derechos de unos guiones que él estaba haciendo en Hollywood. Ella le dieron $15,000, que es el equivalente a $240,000 hoy en día. Y el juez dijo, esta señora no tiene que la mantenga, está enferma, necesita estar interna en un manicomio. Nosotros necesitamos asegurarnos esto. Y fíjate lo que hizo el juez. Puso todo ese dinero en bonos de los Estados Unidos y eso le producía una renta mensual para que ella pudiera vivir de eso.
y pues si se le daba alguna crisis pudiera ir al hospital en Asheville. O sea que yo creo que sí estaba el aspecto del dinero muy marcado entre los dos, pero no era del todo una manipuladora. Era una mujer con ciertos problemas mentales. Bueno, quien decía eso era Ernest Hemingway, realmente. Pero eso, que la esposa te cambie los personajes de una novela para un escritor, no lo sé. Ese era su No dinero. me parece tan recomendable en todo caso. Eso mismo le pasaba a Mark Twain, por cierto, que consultaba siempre con su esposa todo lo que hacía hasta que había tal interferencia que Mark Twain no se atrevía a mostrarle el trabajo a la señora. Pero bueno, eso es cosa de cada quien en todo caso. No sé si hay preguntas, por favor. Déjame decirte algo. Ah. Ella también había una relación entre ellos muy amorosa y como muy unidos, pero también había una competencia un poco en ella. Fíjate que ella una vez hizo una obra de teatro porque vinieron unos estudiantes de la universidad, no sé cuál, en Asheville, y ella les dijo, yo les voy a hacer una obra de teatro, y la montaron. Entonces Scott dijo, ay, qué chévere, mi esposo está haciendo obras de teatro, qué bueno, no sé qué. Invitó a todos sus amigos de Nueva York, pagó el tren para que todo viniera, el restaurante, el hotel, todo. Llegaron al pequeño teatro en Asheville, que era una antigua cochera que la habían reparado, tú sabes, como una especie de teatro alternativo experimental de jóvenes y tal. Y la obra empieza a las 8 de la noche y era la 1 de la mañana, no había terminado. Entonces, la gente espantada, salió espantada, y ¿qué obra es esto? Y los personajes, había 1000 personajes que salían, decían cualquier cosa y se iban. Entonces él agarró esa noche, fíjate que sí, colaboraban uno con el otro. Él agarró esa noche y dijo, esto tiene que cambiar. Se vino con los actores, con Cela, con el productor, con el director, y se sentó a escribir y a cambiar la obra, de tal forma que en las 8 días que se presentó la obra, él cambió 8 veces la obra, hasta que la versión final fue el 8º día, que es la versión que se conoce hoy en día. Pero él ayudó a hacerla, porque está quedando mal. En una obra de teatro no puede durar tanto. O sea, que de alguna forma le ayudaba. Yo sé que Hemingway andaba con ese cuento, porque era muy celoso. Fíjate, también hay algo. Una noche se emborracharon, ellos eran muy amigos y muy borrachos, eso es la verdad. Por eso lo llamaban la generación perdida también, porque tomaban muchísimo, entonces, y se andaban, bueno. Entonces él se emborracharon, él se llevó a Scott para su casa. Cuando regresó, que lo traía un chofer que él tenía en Francia, que lo llevaba y traía, caminando medio hasta la tapa, él lo acostó en la cama, él dijo, oh baby, stop. Entonces la celda dijo, nada, aquí pasó algo. Entonces ella lo acusó de estar enamorado de Hemingway, de que ellos habían hecho otra cosa y que eso no era así, que este señor no podía llegar a la casa en esa borrachera y diciendo esas palabras. Entonces ella agarró celos con Hemingway, celo femenino de que el hombre estuviera tratando de tener algo con su esposo. Claro, eran escritores. Los escritores generalmente son personas sensibles. Entonces quizás él se estuviera acordando de alguna escena y entonces dijo esa palabra, oh baby, stop, algo así. Y entonces ella creyó que era que Hemingway había estado con... Claro. Y le dijo, además yo no creo que un hombre como Hemingway tan grandote y tan fuerte tuviera algo que ver con este joven delgado y elegante, ¿no? Pero bueno, pero sí fue Cela, sí cuestionó mucho a Hemingway y Hemingway se vengó de ella escribiendo eso, que era casi que una bruja horrenda. Pero se ve muy linda. Ella era bellísima. Se ve lindísima. Ella era bellísima. Sí. A mí me parece que Fitzgerald estaba muy enamorado de ella. Yo no creo que eso lo hizo solamente por altruista, sino me parece que la quería, sinceramente. Él tuvo muchas infidelidades en su vida.
No, él la quería muchísimo. Ah, Pero tuvo su amante también. Bueno, Al final ya, cuando Ya, se al final. separaron, Bueno. él se fue con Sheila Graham, Bueno, que pero era al fin, una productora, escritora de Hollywood, periodista, sí, y era todo lo contrario a Zelda, pero se parecían físicamente, fíjate tú. sí, Pero sí. Zelda estaba desahuciada en ese momento y no se vieron más. Y con Sheila es que él muere, se desmaya, él se cae al piso, se agarra el pecho y le da un infarto. Él también decía que él le había dado malaria. Y eso es imposible que le esté dando malaria en los Estados Unidos. Lo que pasa es que le dio tuberculosis. Y decía él que tenía un tumor en un pulmón. Se cree que puede ser por la tuberculosis o por la tomadera que le dio el infarto así. Sí, claro. Una brujería que le echó Zelda. Ah, también. Zelda era una muchacha muy bella que antes de casarse con ella estuvo con un quarterback, que eso es como un cuarto, un jugador de fútbol americano, muy, ¿sabes? Un bronco. Y ella fascinada con su hombre. Pero después él escribía, no, mira, espérame, que yo voy a publicar un libro, entonces quizás con esa platica. Entonces, ella lo esperó. También estuvo empatada con un aviador de la Fuerza Aérea Norteamericana que daba vueltas sobre su casa en Montgomery y todos los vecinos espantados de que el hombre se iba a estrellar en la casa. Después, cuando estaba en Francia, ella sí fue infiel a él. Ella sí fue infiel y ese es Tender It's the Night. Nicole tiene un amante, bueno, Zelda tuvo un amante que era un aviador. Yo no recuerdo si era inglés, pero era de estos aviadores que estaban apostados todavía durante la posguerra en Europa. Y ella le dijo a Scott que se iba a divorciar para casarse con este hombre que le gustaba mucho. Y Scott la encerró en un cuarto. Y le dijo, bueno, ella empezó a gritar que déjame salir, no te voy a dejar salir. Entonces en la mañana le dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, que él venga a hablar conmigo y entonces yo sí te doy el divorcio, pero que él me diga a mi cara que él se quiere casar contigo. Entonces ella se fue, lo buscó y cuando llegó allá al hotel donde estaba el hombre le dijo, no, pero esto lo hacemos todo el tiempo aquí en Francia, estos son amores pasajeros, affaires de playa, esto no es nada de casarse. Entonces ella se quedó malísima y volvió a casa y dijo que se había equivocado, que la perdonara. Se quedó perdonada. Y él la perdonó, fíjate que la quería. Yo no sé, pero yo veo algo parecido a esa época de lo que está sucediendo ahora en el mundo. Hay una semejanza, estamos en una decadencia total de la civilización, de las costumbres, de todo. Y la juventud en muchas partes vive así. La droga, el alcohol, el sexo. Yo veo mucha semejanza entre esas dos épocas. Es que es una novela universal. Ajá. Una novela del fin de la decepción, del fin La de decepción, sí. Y aquí también hemos vivido muchas decepciones. Sí. Entonces, de alguna forma, este tema es muy importante, volver a Fitzgerald en estos tiempos, Sí, señor. porque es una enseñanza. Y el alcohol y la Perdón un droga. segundo, yo debo salir en defensa de MSM. Está quedando muy mal. Lamentablemente, yo sí soy defensor de él. No es que, primero que todo escritor es un gran mentiroso. Porque si no miente, Sí, como dice Manuel Caballero, si estoy frente a la hoja blanca y no miento, no escribiré. sí. Y bueno, lo que sucede con Hemingway es que, digamos, después de la Revolución Cubana y estas cosas, él tenía mucha aprehensión con el tema de Finca Vigía que había comprado a las afueras de La Habana. Y el embajador de los Estados Unidos básicamente lo conminó a salir de Cuba, en fin, y él sintió la presión un poco del gobierno estadounidense. Y él sí tuvo algunos episodios, digamos, de desestabilización y lo llevaron a la clínica Mayo a hacerle electroshock, pero no por mentiroso, porque el mentiroso fue toda la vida. Todo escritor debe serlo. Así que, bueno, un poco en defensa de Papa Hemingway, porque exigimos sus dolientes. Vamos a aceptar las disculpas. A ver, no sé, ¿quieres preguntar?
¿Quién tiene dígame si. Sí. Domingo Plaza. Tuvo algún éxito como guionista cinematográfico. Sí, sí tuvo. Mira, él hizo aproximadamente 5 o 6 guiones, pero él no se lo aceptaba, él consideraba que eso era un arte menor. Pero hubo uno que se llama The Comrades, que sí lo llevaron al cine, el primero de todos sus guiones. Ese sí lo llevaron al cine y lo hizo totalmente, él hizo el guión. Los demás se lo rechazaban porque eran muy líricos. Él también tiene una prosa medio lírica. Cuando leemos esas páginas finales de El Gran Gatsby, nos parece estar ante poesía pura. Entonces lo rechazaban y él decía que los guiones más que literatura eran un producto escritural, un producto de la escritura. Entonces los demás ninguno se lo llevaron al cine, pero se lo pagaron igual. Y hay uno que él de verdad sintió mucho, que fue Lo que el viento se llevó. Él lo escribió y después se lo quitaron también. ¿Cómo es? ¿En serio? Él escribió el guión y después les pareció extremadamente lírico, unos diálogos demasiado edulcorados, no sé qué, y lo mandaron a hacer con el otro guionista. Pero él sí trabajó en esa producción también. Él trabajó en varias producciones. Bueno, al final, realmente lo que él era novelista, ¿no? Pero sí tiene sus guiones de cine. Y este caso de Benjamin Button, por ejemplo, que fue llevado al cine, esto es casi como si él hubiera escrito el guión, es casi igualito. Tú lo lees y escena 1, escena 2, escena 3, casi. Él escribía No pasa como el Gran Gatsby, igualito. El Gran Las Gatsby. películas son literales de lo que pasa en el cine. Sí. Exactamente, él tenía una visión como cinematográfica. Yo no sé si causé la impresión cuando leí esas partes de Gatsby de imaginarnos las olas chocando y retrocediendo la vida constantemente, llevándonos siempre al mismo sitio, pero nosotros empeñados en seguir adelante y chocábamos y volvíamos, chocábamos. Esas imágenes tan bellas, estas imágenes de los pioneros norteamericanos, hay una incluso que tiene al final donde él dice de los pioneros llegando y el asombro, ¿no? El asombro ante la belleza. Él lo dice, aquí lo dice, bueno, la reminiscencia, aquí lo dice. Fíjense donde él habla de volver a los años juveniles, a aquello que era de ellos, de verdad. Cuando nos adentrábamos en la noche de invierno y la verdadera nieve empezaba a extenderse por todos lados y a titilar y estrellarse contra las ventanas del tren, y pasaban las luces mortecinas de las pequeñas estaciones de Wisconsin. El aire se endurecía de pronto, afilado y cortante. Lo aspirábamos profundamente cuando volvíamos de cenar a través de las plataformas heladas, inconcebiblemente conscientes durante una hora extraordinaria de nuestra identificación con el país, antes de unirnos y confundirnos de nuevo en él. Vean que es casi poesía. Y es gráfico. En la nieve te trae el país, te lleva a tu país. ¿Preguntas? ¿Qué otros escritores estaban en París en ese momento, además de Hemingway? Parece que habían unos cuantos, famosos. Estaba John Dos Passos, creo. Estaba Ezra Pound, Eliot, estaba Faulkner, pero no se juntaba con él. Pero también era borracho. Ezra Pound ya no estaba viviendo ya la época fascista en Italia, no era en esa época. No, estaba en París. Estaba en París. No, y había otros. Lo que pasa es que, por supuesto, estos fueron los que triunfaron, pero había muchos jóvenes escritores tratando de escribir en París. Era el momento. Y por el otro lado estaba Breton y su grupo, estaba el surrealismo también escribiendo, haciendo poesía. O sea que París tenía ese llamado hacia... Y la relación con la librería de la señora Stein, tuvo relación con esa librería. Que era famosa. Sí, la famosa librería. Bueno, yo no encontré que él estuviera muy cercano a ella.
Yo creo que el más cercano fue Hemingway, pero sin embargo... Bueno, era Alice Toklas que tenía. Alice Toklas, era la amante de Jeffrey Star, que es la que los denomina a ellos. A ver. La librería la tenía Sylvia Beach Exacto. con Simone Monnier, que conocía a todos aquellos escritores y la que en realidad nombró a la generación perdida fue Sylvia Beach y no George Stein. No, es importante comprender también que todos esos escritores pertenecen a la revolución novelesca de los años 20. En aquel entonces estaba Virginia Woolf, Marcel Proust, Hermann Brock, Franz Kafka, Robert Musil y otros escritores tanto en Alemania, en Austria, en Inglaterra, en Francia. Todos confluían porque la Primera Guerra Mundial fue fundamental para un cambio de paradigma con respecto a la escritura y a la concepción de la existencia que se reflejó en todas aquellas obras de todos aquellos grandes escritores de esa época, de la cual formó parte Scott Fitzgerald. Pero lo de Sylvia Beach es importante comprender. Gertrude Stein no tuvo nada, ni siquiera tenía una librería. No estamos hablando de la librería. Obviamente la librería Sylvia Beach, que luego fue refundada, es decir, Fue la que publicó y actualmente Shakespeare Company, que está frente a la Catedral de Notre Dame. Y ella publicó James Joyce, el Ulises. Ahora, el gran impacto de la época que tuvo en esos años, precisamente, Marcel Proust, lo habrá conocido Gerald. Nada que ver. No creo que sea la... El único que conoció fue a James Joyce y se cayeron muy mal. En una cena en casa de George Stein. Eso es todo. Estos eran escritores muy de la tradición anglosajona. Sí. Y de sus escritores patrios, por así decirlo, de Nathaniel Hawthorne y de allí para adelante. Y Thomas Becket no era conocido ya todavía en esa época. No. Becket nada, es muy posterior. Exactamente. Hay una visión existencial en la novela de Fitzgerald, pero es empezando como a hacer toda esta... Esto es todo experimental. Esto no es, ahorita es literatura canónica, pero en el momento que él escribió era totalmente experimental. No te digo que lo expulsaron de la iglesia, por lo que las cosas que estaba escribiendo, y como eso que se muere bailando, y como eso que eso... O sea, no era tan aceptado. Eso, eran juegos de lenguaje, de estilo, donde él estaba planteando una composición diferente, pero literariamente, pero era la que él estaba observando. Eso es el gran logro de él, que él reflejó su tiempo. Fitzgerald no tuvo ninguna relación con la poesía norteamericana tan buena de esa Bueno, a él le gustaba T.S. Eliot. Fíjate que sí. Tender is the Night es un poema donde el filósofo reflexiona sobre sí mismo con relación al mundo, que es un gran tema de Fitzgerald, cómo nosotros, lo histórico nos atraviesa. Y esa noche al final, cuando termina, está tan angustiado, dice Tender is the Night, es inolvidable. Yo creo que muchos escritores norteamericanos leían poesía para inspirarse o de alguna forma relajar. La escritura de prosa requiere muchísima concentración y mucho tiempo. No es que la poesía no la requiere, pero sí podría tomarse en menos trabajo, creo yo, que la prosa. Ahora, en ese momento, Ezra Pound no era el gran poeta todavía. No. Estaban en eso. No había... Cora, ¿tú querías decir algo? Sí, ¿en qué año se publicó el Gatsby? 25, pero está referido al verano del año 22, que es el verano de Long Island que él plantea cuando él conoce a Gatsby, pero es del año 25, o sea, tiene 100 años exactamente la novela. Y en los Estados Unidos van a hacer celebraciones por los 100 años de la novela. Hay muchas celebraciones en Nueva York, sobre todo una novela
muy cercana a la costa este, pues toda esa costa. Y habrá fiesta, ¿verdad? Me imagino que habrá fiesta y se tomarán una o dos copas de champán en el Ritz. Bueno, muchísimas gracias a todos por su presencia. Gracias.